Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sección de Matemáticas Aplicadas del 14º Foro de Matemáticas del Sureste. Vamos a dar inicio a la presentación de dos ponencias. La primera ponencia nos va a presentar José Alfredo Zabaleta de la Universidad Veracruzana, cuyo título Simulación de crisis epilépticas utilizando una modificación al modelo de Kuramoto. Adelante, José Alfredo. ¿Qué tal? ¿Ya ven las diapositivas? Sí, se ve. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. En efecto, vamos a hablar acerca de simulación de crisis epilépticas utilizando una modificación al modelo de Kuramoto. Agradezco que estén aquí presentes y al Foro del Sureste por este espacio. Bien, entonces vamos a comenzar. Este trabajo, pues, es realizado en colaboración con el doctor Porfirio Toledo Hernández, la doctora Marta Lorena Avendaño Garrido y el doctor Jesús Enrique Escalante Martínez, como parte del trabajo de investigación que estoy realizando en mi doctorado en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Los contenidos que vamos a abordar a grandes rasgos en esta charla son los siguientes. Primero vamos a hablar un poco de señales electroencefalográficas, posteriormente de un algoritmo de aproximación, después de sincronización y epilepsia y del modelo de Kuramoto para modelar precisamente la sincronización y la epilepsia. Bien, en principio tenemos que definir lo que es una señal electroencefalográfica o abreviada como EEG. En general se puede definir como el registro de la actividad bioeléctrica cerebral mediante un equipo de electroencefalografía. Aquí en esta diapositiva podemos ver algunas de las señales que tenemos de un experimento que se han obtenido de ratas, ¿ok? De ratas macho adultas. A continuación les voy a contar cómo es que se obtienen esos datos. Bien, estas señales electroencefalográficas nos importa las componentes que tienen, que en este caso son componentes de frecuencia y se clasifican según el valor que tengan, como se muestra en esta tabla, de 0 a 0.5 Hz. Hablamos de ondas infrabajas delta, de 0.5 a 4 Hz hablamos de ondas delta, de 4 a 8 Hz hablamos de ondas teta, de 8 a 13 ondas alfa, de 13 a 30 ondas beta y de 30 a 70 ondas gamma. Es importante entender que las señales electroencefalográficas que se presentan en el cerebro, tanto de animales como de humanos, se presentan al mismo tiempo. Es decir, cuando nosotros grabamos tenemos una de estas señales electroencefalográficas, tienen componentes de todos estos tipos al mismo tiempo. ¿Ok? Bien. Estas señales que tenemos o que se nos han proporcionado fueron extraídas de ratas macho adulta a una frecuencia de 300 Hz con una sensibilidad de 7 microamperes y los valores son tomados cada 3.3 milisegundos. Se les han aplicado filtros más altos de 70 Hz y en total, digamos, en un minuto de grabación tenemos 18,000 datos, o esas son las señales de datos que se nos dan a nosotros. Entonces, bueno, aquí hay una imagen del experimento, de ahí de donde obtienen la medición de las ratas, y es importante recalcar que nosotros, para la investigación que estamos haciendo ahorita, o el trabajo que estamos haciendo ahorita, estas señales solo las vamos a usar para ajustar unos parámetros que les voy a contar en un momento, más allá de trabajarlas como tal. Entonces, es muy importante que entendamos esto, porque las ocupamos para obtener unos parámetros que nos interesan de esas señales, ¿ok? Entonces,
Bueno, aquí les muestro una de las señales en estado basal. Digamos, cuando la rata está tranquila, pues vamos a llamar, no tiene un ataque, sino que está, pues digamos, libre. Eso sí, puede moverse, está despierta, pero está en estado basal. Y esta es una señal de 60 segundos. Y aquí está una en estado de crisis de la misma rata. Y bueno, pues aquí lo que se hace es como retomar un periodo de 1 minuto en estado cuando la rata pues no tiene un ataque epiléptico y cuando la tiene. Estos ataques epilépticos son provocados, más adelante les voy a platicar también cómo. Bien, entonces lo que nosotros hacemos con estas señales para empezar a analizarlas es aplicar la transformada de Fourier y hemos desarrollado un algoritmo de selección que lo que hace es tomar algunos de esos candidatos de la transformada de Fourier y aproximar la señal esta que les acabo de mostrar. Esto con dos, o, mm, con dos propósitos principales. Digamos, tratar de tener información importante, pero una cantidad menor, y poder modelar con el modelo de Kuramoto, válgame la redundancia, o aplicar el modelo de Kuramoto. Entonces, una cosa que es importante notar en la transformada de Fourier, aquí esta transformada que tenemos en pantalla, es la del estado basal. Es muy importante notar que los valores de amplitud más grandes, o sea, los más fuertes, están acumulados a la izquierda. Si notamos aquí, bueno, tenemos como les había dicho, la señal está filtrada hasta 70 Hz. Y entonces observen que la cantidad o los valores más importantes, vamos a llamarlos así, están acumulados al lado izquierdo. O sea, eso quiere decir que son de frecuencias bajas y amplitudes altas. ¿Esto por qué es importante? Bueno, pues porque el algoritmo que hemos desarrollado se basa precisamente en eso, en seleccionar o darle prioridad a los candidatos más fuertes. ¿Esto por qué? Bueno, pues lo que hacemos con este algoritmo es tratar de aproximar la señal por medio de algunas componentes y las componentes más importantes y las que van a tener más información de la señal son precisamente las más fuertes. Entonces, el algoritmo consiste a grandes rasgos en tomar la señal o la transformada de Fourier, dividirla en partes. En este caso, para el ejemplo numérico que yo les voy a mostrar, hemos tomado dividirla a la mitad. Entonces, lo que hacemos es como tomar toda la transformada. En principio, aquí sí se toma, digamos, de toda la frecuencia, sin los filtros. Se parte a la mitad, se toma el candidato más alto, digamos, de esa primer mitad. Posteriormente, se vuelve a dividir a la mitad, digamos, esa mitad que nos quedó a la izquierda. Se vuelve a dividir a la mitad, se vuelve a tomar el candidato más importante de la mitad que queda a la derecha y posteriormente volvemos a repetir esto, o sea, de la mitad que quedó a la izquierda, la dividimos a la mitad, tomamos el candidato más fuerte de la derecha y así sucesivamente hasta acabar con los datos. En este sentido, siempre antes de tomar la señal, consideramos un valor o un número de datos que sea divisible entre la cantidad de divisiones que hemos definido. O sea, en este caso, por ejemplo, que sea divisible entre 2. Si vamos a dividir entre 3, pues que sea divisible entre 3, etc. ¿Por qué entre 2 para el experimento que hicimos? Porque nos da una mayor cantidad de candidatos. Bien, entonces en este caso a grandes rasgos es lo que se ve aquí. Tomamos como la primera división, tomamos el valor más alto, al valor de amplitud le llamamos H, posteriormente dividimos, tomamos el valor más alto y así sucesivamente. Entonces vamos a tener al final pues más valores que están más a la izquierda, ¿ok? O una cantidad mayor. Bien, si nosotros implementamos este algoritmo, lo hemos programado en R, obtenemos para la señal basal que les mostré hace un momento, obtenemos estos valores que son, en este caso consideramos 10 iteraciones o 10 selecciones de estos candidatos. Allí están sus valores de amplitud, allí están sus valores de frecuencia y el tipo de onda al que pertenecen. Es muy importante aquí notar y recordando lo que les comenté en la segunda diapositiva,
que nuestra selección aquí de candidatos, tenemos representantes de cada tipo de onda, tenemos representantes de ondas de cada una de las que, digamos, componen a una señal. Eso es importante. Y por otro lado, notar que los valores que tienen frecuencias más bajas son los de amplitudes más altas, y digamos, los que están más a la derecha son de amplitudes mucho más pequeñitas comparados con los más fuertes. Bien, entonces, una vez que tenemos esta selección de candidatos, lo que hacemos es reconstruir una señal aproximada mediante esta expresión que se encuentra aquí arriba, en donde el valor de AM y el valor que es la amplitud, y el valor de la fase, que es φm, están dados por estas expresiones, y las frecuencias se pueden calcular correspondientemente dependiendo de la posición que tiene el valor de frecuencia. Entonces yo tengo una tabla de datos, y yo al seleccionar el valor de la amplitud grande, pues simplemente puedo calcular el valor de la frecuencia por la posición con esta ecuación que tenemos aquí abajo. ¿Okay? Y digamos, para una señal de 10 segundos, digamos, tomando solo 10 segundos de la señal que les mostré hace rato de 60 segundos, la aproximación que nosotros conseguimos con estos 10 candidatos es la que se ve aquí en color negro, sobre la que está, digamos, la real está en color gris. Entonces, aquí podemos ver más o menos que la aproximación que nosotros estamos haciendo, pues es bastante interesante. Ahora, para más o menos asegurar la calidad de esta aproximación, consideramos tres valores de confianza, valores de calidad, que es la distancia de Hausdorff. Lo que hacemos es tomar la señal original, la señal aproximada, y calcular la distancia de Hausdorff que hay entre esas dos. Entre una menor distancia de Hausdorff, pues tenemos una mejor aproximación, y también consideramos el porcentaje de puntos fuera de un par de bandas que se construyen alrededor de la aproximación, con un épsilon, que en este caso aquí para el experimento es de 0.52 aproximado, y la varianza de esos puntos. Como podemos ver, entre cada iteración estos valores van mejorando en general. O se mantienen ya muy cercanos para iteraciones más cercanas. Por ejemplo, aquí en la instancia, pues en la cuarta tenemos un muy buen valor, que es el mejor, y después empeora un poco, pero se queda cercano. Ahora, bueno, esto es como una parte, y ahora vamos a hablar un poco de la epilepsia y del modelo de Kuramoto. Entonces, bueno, la epilepsia se entiende como un desorden mental en el cual el cerebro tiene la capacidad de generar actividad súbita, repentina y anormal en el cerebro, y esta actividad provoca los ataques epilépticos o crisis epilépticas. Ahí en la imagen, digamos, tenemos un ejemplo de cómo se ve la diferencia en diferentes partes del cerebro, medidas entre un estado no epiléptico, que sería esta parte, y un estado epiléptico. Entonces, aquí lo que nos interesa es que hay un cambio en el comportamiento, o sea, en el comportamiento de la señal. Más allá digamos, de estudiar epilepsia en este momento en investigación, estamos interesados en estudiar el comportamiento de digamos, este cambio que se puede apreciar aquí en esta imagen. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de sincronización. La sincronización la vamos a entender como el ajuste temporal de dos o más eventos. Aquí tenemos como 3 ejemplos de aplicaciones o de sincronización que podemos encontrar en la naturaleza. Las parvadas de estorninos, digamos, vuelan, que son como este manchón del Nicisua, vuelan en conjunto y realizan precisamente, vuelan sincronizadamente. Sin embargo, están separados, ¿no? O sea, los estorninos están separados unos de otros. Entonces, como un primer ejemplo. Un segundo ejemplo son las luciérnagas. Si alguna vez han estado en un lugar donde hay muchas luciérnagas y se quedan un tiempo observándolas, resulta que los destellos que emiten, después de cierto tiempo, comienzan a hacer al mismo tiempo, o comienzan a sincronizar esos destellos. Y como tercer ejemplo tenemos precisamente la epilepsia, que es lo que les estoy comentando. ¿Qué se entiende como la sincronización, o la epilepsia se entiende como la sincronización en potenciales de acción de las neuronas? Así es como lo definen, es decir, una neurona emite un pulso, después hay otra neurona que emite un pulso, y de repente empiezan a emitir pulsos al mismo tiempo. Es como lo de las luciérnagas.
Entonces, cuando tenemos una masa de neuronas, un conjunto que hacen esto, se entiende como que hay una sincronización y esto genera la epilepsia. Así se entiende. Entonces, podemos hablar como de matemáticamente, de dos sincronizaciones. La sincronización de trayectorias, que es cuando la distancia de las trayectorias tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito, es decir, como si tuviéramos dos puntos iniciales que empiezan en partes diferentes, después de cierto tiempo van a juntarse espacialmente. Eso sería como una primera definición de sincronización. Y la otra es que no sea más bien en una cuestión de distancias, sino en una cuestión de comportamiento. O sea, ¿qué quiere decir? Un ejemplo muy fácil sería el de los estorninos. Es que digamos, dos puntos comienzan separados, pero mantienen, digamos, esa separación, pero el mismo comportamiento. Entonces, esto lo podemos ver como que la derivada o la distancia que hay entre las derivadas tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, están separados por una constante, pero se comportan igual. ¿Me explico? Entonces, son como dos maneras de entender la sincronización en este caso. Entonces, aquí tenemos tres referencias principales, Engel y colaboradores, Klaus y colaboradores en el 2009, y Premis y Juruskan y colaboradores en el 2015, que definen o que ellos determinan a la epilepsia precisamente como un proceso de sincronización en potenciales de acción. Esto que les comentaba, que disparaban una masa y que esa masa empezaba a reclutar al mismo tiempo a más neuronas. Es como si en alguna zona del cerebro comenzara, digamos, esta dinámica y se fuera expandiendo a otras partes del cerebro. Eso es lo que se entiende como la sincronización de neuronas y genera un ataque epiléptico, ¿ok? Bien, entonces viene la parte del modelo. Tenemos entonces un modelo de sincronización muy famoso, es el modelo de Kuramoto. El modelo de Kuramoto precisamente lo que hace es estudiar la sincronización de osciladores eh, con un acoplamiento sinusoidal. Este modelo surge como una simplificación del modelo de Winfrey, que es anterior y es un poco más complejo, más general. Entonces Kuramoto llega y dice, bueno, voy a analizar un caso más sencillo y crea el modelo de Kuramoto. El modelo de Kuramoto se usa precisamente para estudiar fenómenos en la naturaleza, y bueno, aquí tenemos entonces el modelo que consiste de un conjunto de ecuaciones diferenciales, en donde, bueno, la omega i va a denotar la frecuencia natural del oscilador, el teta i va a denotar el oscilador i, n, el número total de osciladores que tenemos en el sistema, y k, la fuerza de acoplamiento. Es decir, digamos, esto, si nosotros, digamos, eliminamos este término, esta suma de aquí, lo que nos vamos a quedar es con el teta i, que sería el oscilador que está simplemente oscilando a su frecuencia natural. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es perturbar de cierta forma cada oscilador ¿con qué? ¿Con qué lo estamos perturbando? Con la interacción que hay entre todos los demás osciladores. O sea, un oscilador va a interactuar con todos los demás y esa va a ser su perturbación y va a alterar cómo se mueve. Entonces, cuando esta K se vuelve muy fuerte, lo que va a ocurrir es que esta perturbación es muy fuerte y va a afectar en mayor medida a la frecuencia natural del oscilador, y eso, digamos, después de cierto tiempo va a hacer que los osciladores se acoplen o se comporten parecido, ¿ok? A grandes rasgos es la manera de cómo funciona el modelo. Una de las principales cosas que se deben de tener como en cuenta para analizar este modelo y la sincronización es el parámetro de orden RDT, que es el parámetro de orden, es como un promedio de las oscilaciones de cada oscilador. O bueno, del conjunto. Por ejemplo, aquí tenemos una circunferencia y lo que estamos viendo es varios osciladores que están alrededor, que están girando, y lo que va a hacer la R es apuntar, digamos, hacia donde está el conjunto, hacia donde se están conjuntando los osciladores. Si todos están muy separados, pues la R es un pequeño vectorcito que no apunta casi a ningún lado, y si se juntan en un arco, entonces la R crece y va a apuntar en esa dirección. Es, como les digo, un promedio digamos, que va a crecer y va a oscilar entre 0 y 1. Perdón, eso no lo mencioné. Va a estar cercana a 1 cuando estén acoplados y cercana a 0 cuando estén desacoplados. Bien, entonces entendemos como la sincronización de osciladores la siguiente
el siguiente texto, que dice: los osciladores estarán sincronizados si la diferencia que hay entre dos osciladores tiende a cero cuando t tiende a infinito. O sea, lo definimos de esa forma ya aplicado al modelo de Kuramoto. O sea, nos importa cómo se comportan las trayectorias. ¿Ok? Sí, las trayectorias. Entonces, en este caso, bueno, tenemos que, o nos interesa estudiar, dado este acoplamiento, ciertos valores. El valor de acoplamiento se le conoce así a este valor que designamos con la letra K, KC. ¿Y qué es lo que hace este valor? Pues decirnos a partir de qué valor el sistema va a empezar a comportarse de manera sincronizada. De hecho, de manera sincronizada parcialmente. Hay dos valores importantes: el acoplamiento parcial y el acoplamiento total. El acoplamiento parcial es este que determinamos con la KS, y el acoplamiento total el que determinamos con KT. Entonces aquí podemos ver gráficamente que dependiendo de este valor, los osciladores se van a juntar más o menos en una zona. Entonces, digamos, en este estado estamos en un estado incoherente, en donde no hay sincronización, aquí una sincronización parcial y aquí una sincronización total. Y esto, bueno, lo podemos ver en la gráfica de R como esto, en donde va, digamos, a acercarse a 1 conforme se va acoplando más el sistema. Bien, ahora regresando un poco a lo que hablábamos del experimento con las ratas. Estas, les comenté hace rato que las crisis son provocadas, se provocan con el modelo de litio-pilocarpina. Bien, el modelo de litio-pilocarpina pues es inyectar una droga. Aquí, según estas dos referencias, Jin y Imran, muestran que cuando se inyecta este fármaco, tenemos aquí la relación que hay entre el tiempo de absorción, o el tiempo que pasa desde que se inyecta, perdón, y la severidad de la crisis que se da. Las crisis epilépticas se miden por severidad, y entonces, digamos, pues llega un momento en donde el individuo presenta un ataque muy fuerte, que es de nivel 4, nivel 5, y digamos se mantiene allí. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es modelar precisamente este comportamiento después de haber inyectado el fármaco, y modelar cómo es que crece este comportamiento dentro del modelo de Kuramoto como una sincronización. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros es modificar la constante de acoplamiento, bueno, la fuerza de acoplamiento del sistema, y lo vamos a hacer colocando allí una función que va a cumplir que cuando t tiene infinito, esa función tiene una constante que es el valor c. Digamos, nosotros vamos a establecer ese valor tomando en cuenta los valores de acoplamiento KdC y KdT. Entonces, primero vamos a calcular esos valores, y posteriormente vamos a definir como que hasta dónde va a alcanzar el valor de esa función. Consideramos una función logística o con un crecimiento logístico, como la que se muestra aquí, en donde A es la tasa de crecimiento, que va a ser la severidad del ataque, y C la máxima fuerza de acoplamiento que va a alcanzar. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente hacer crecer, pues, de cierta forma, la fuerza para que alcance un umbral y pues ver lo que ocurre, ¿no? Entonces, lo que a grandes rasgos lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer aquí es tomar la señal, aplicar el algoritmo de la transformada de Fourier, obtener los valores de las frecuencias con este algoritmo, tomar esas frecuencias y colocarlas dentro del modelo de Kuramoto, y digamos, cada una de esas componentes va a ser cada uno de los osciladores. Entonces los vamos a acoplar y vamos a ver qué ocurre. ¿Okay? A grandes rasgos es tomar el algoritmo que les conté que construimos, tomar el modelo de Kuramoto y acoplar para ver qué ocurre. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos de manera numérica un experimento que realizamos para 7 osciladores, del mismo experimento que les mostré hace rato. Son los mismos, pero solo consideramos 7 osciladores, debido a que los últimos 3, la variación que tenían o la información que aportaban era muy poca, y por cuestiones numéricas consideramos siete osciladores, ¿ok? Obviamente tenemos los valores de la señal basal, que, digamos, observar cómo es que evoluciona un estado basal. Y lo que hacemos es aplicar esto y reconstruir la señal con esta expresión. Entonces, bueno, calculamos el valor de KdC, que se calcula con esta expresión, el valor de acoplamiento parcial, y el de KdT, que se calcula con este valor, perdón, con esta expresión, y obtenemos para este ejemplo numérico estos dos valores, que KdC vale 2.09 y KdT 35.84. Entonces, esta es la señal para una K igual a 2, digamos, cuando no hay acoplamiento, porque si lo notan, KdC es 2.09, entonces tomamos primero una K fija, y eso es lo que obtenemos. Lo que está en color negro es lo que está simulando el modelo de Kuramoto.
Es decir, aquí pues todavía no hay sincronización. Después hicimos una sincronización parcial, digamos ya mayor que KS pero menor que KDT, y lo que obtenemos es esto. Y por último, una sincronización total, o sea, ya muy fuerte, y lo que obtenemos es un oscilador precisamente, o sea, ya todo está acoplado y lo que vemos es un oscilador. Ahora, estos experimentos fueron para una K fija. ¿Qué pasa cuando ahora variamos la K y ponemos la función logística? Bueno, realizamos otro experimento, en este caso para 5, bueno, otro análisis, otro desarrollo numérico, con R también, en este caso para 5 osciladores, con KDC 0.19 y KDT 2.13 para estos 5 osciladores, y esta función de logística para ver qué ocurre. Y bueno, aquí esta primera gráfica, lo que están viendo es la señal original en color gris, la señal en color negro es la aproximación simplemente al algoritmo de Fourier, y entonces cuando aplicamos este análisis, esta función que están viendo aquí, o esta gráfica, es la función KDT. Ahí se ve cómo empieza a crecer de manera logística y llega al 2.5, que fue el valor máximo que declaramos, porque pues para que alcanzara los valores de KDT, que es 2.13, en 2.5 ya lo sobrepasa, digamos, ahí hay acoplamiento total. Este es el parámetro R, así se ve, digamos, si se dan cuenta, pues comienza, digamos, desincronizado, está desincronizado, y a partir aproximadamente del segundo 40, toma un valor ya muy cercano a 1 y de ahí se aproxima cada vez hasta que parece estacionarse ahí muy cercano de 1. Eso quiere decir que por acá, cerca de segundos 60 y 70, tenemos acoplamiento. Y esta sería la gráfica de cómo se ve esto. Comienza en un estado desincronizado, está por allí variando, y a partir del segundo 40-50 empieza a comportarse como un oscilador. Entonces, este comportamiento que tenemos de variación, digamos, de un estado no acoplado a un estado acoplado con esta variación de KDT, es lo que nos interesa estudiar, considerando esta cuestión de las crisis epilépticas. Y pues eso es lo que tenía para platicarles al día de hoy. Son los avances que tenemos en esta investigación. Y bueno, aquí algunas de las referencias principales que se consultaron para esta investigación. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Si tienen preguntas, adelante, estoy en disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Hay tiempo para una pregunta. Si alguien tiene una pregunta, lo puede poner en el chat. Bien, hay una pregunta en el chat para José Alfredo. Correcto. Dice, entender el comportamiento de las oscilaciones, ¿tiene alguna aportación directa al tratamiento de Andrew? Esa es la pregunta, que si tiene digamos, alguna aportación al tratamiento. Al momento no, digamos, al momento con lo que tenemos, no, no, todavía no. No podríamos decir que con esto ya podríamos saber si se tiene que hacer algo sobre el tratamiento. De cierta forma, pues algo de eso se busca, ¿no? Que tal vez en un futuro, precisamente replicar digamos, esta sincronización, y que se obtenga la sincronización al final, pues nos sirva para, digamos, de cierta forma, saber que va a ocurrir una crisis epiléptica y tomar precisamente allí algún tratamiento.
pero al momento, pues no, aún no podemos decir que esto pueda tener una implicación sobre algún tratamiento. Muy bien, pues muchas gracias, José Alfredo. Muchas gracias.